Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Democracia en Pantalla, este programa que comenta series de televisión y películas que tienen que ver con temas de política, derecho constitucional, electoral y democracia, por supuesto. Y hoy se engalana el programa con la visita de nuestra querida amiga y colega Bárbara García Hoyo. Bienvenida, Bárbara. Hola, José Alberto. Gracias por invitarme al programa. No, yo tenía muchas ganas que vinieras porque pues yo te considero una gran conocedora del tema de redes sociales, donde en este último año además has dado cursos, has formulado muchas preguntas oportunas y entonces es válido decir que eres creadora y creativa en materia de contenidos y además escribes en Animal Político. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se escucha mejor cuando lo dices que en la realidad. No, la verdad es que no soy tan conocedora, pero siempre me estoy preguntando qué onda con las redes sociales y los beneficios de ellas y lo que nos pueden llegar a perjudicar. Entonces, realmente, el documental del que vamos a hablar hoy, a mí por lo menos me deja muchas más preguntas de las que ya tenía y muchos conceptos que habría que replantearnos y que ya damos por sentado que existen, ¿no? Y que yo creo que son tan dinámicos y van cambiando tanto conforme las personas lo van haciendo, porque las redes sociales en realidad se van construyendo y se van modificando conforme a nuestras necesidades. Y si me dejas dar un brinco de una vez al documental, a mí me sorprendió mucho cuando entrevistan a Facebook y él muy inocentemente, que no creo que tenga nada de inocente, dice, bueno, es que nosotros creamos las redes sociales en principio para conectar a la gente. Y, y como si este resultado de polarizar fuera algo inesperado, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo creo que no pienso que se hayan creado con un fin específico, pero sí había mucho campo fértil para la manipulación y para obtener los datos, que es precisamente de lo que habla el documental, ¿no? Y bueno, para rebotarte un poco acá la idea, yo creo que un documental que empieza con un juicio siempre te hace pensar que algo anda mal, ¿no? Sí, Si sí. algo de por medio, algo está mal. Pues bueno, amigo, pues vamos a meternos de una vez al contenido del programa. Muy bien, no, pues qué bueno que abriste así. Estamos hablando de Nada es Privado, este documental famoso de Netflix que además se volvió referente porque acabamos de vivir recientemente una nueva elección en los Estados Unidos y claro, todo el mundo tenía en la mente el caso de Cambridge Analytica, ¿no? ¿Quién no sabe en este mundo global qué es Cambridge Analytica? Entonces, como bien lo dices, vimos sentado en el banquillo de los acusados a Mark Zuckerberg, que como bien lo dice el documental, pasó de ser el chavo buena onda que nos, que nos ofrecía conectarnos a todos al chavo mala onda que nos espiaba y que nos volvió producto. Esa es la parte que así es más escalofriante, ¿no? Nos volvió producto. Ahí está el lema, ¿no? Si algo es gratis en Internet, entonces el producto eres tú. Él le ofreció eso, lo que éramos nosotros a los grandes patrocinadores, promotores. Sí, y sabes que es interesante saber a nivel personal que nuestra identidad nunca está del todo definida ni está acabada, ¿no? Y este documental nos lo hace saber porque, por ejemplo, cuando tú piensas en datos, piensas en como en pequeños segmentos de información muy específica, ¿no? Sí, ¿Cuál es tu nombre? Si estás casado, si tienes familia, cuántos años tienes, a qué te dedicas, qué estudiaste, dónde vives, ¿no? Y realmente los datos van mucho más allá y entonces empiezan a construir a través de lo que nosotros les proporcionamos una narrativa. Y a través de esa narrativa es como ellos saben hasta qué punto pueden influir en nuestra ideología política. Entonces, un poco lo que hablábamos en el detrás de cámaras del programa es
es una bomba atómica la combinación de política, tecnología y psicología. Porque si metes esos tres y lo combinas con los datos y lo mezclas, ¿no? El resultado es precisamente lo que ocurrió con la campaña de Donald Trump y lo que ocurrió con el Brexit y lo que ocurrió con muchas democracias latinoamericanas en las que estuvo completamente involucrada la empresa de Cambridge Analytica y cómo es que ellos comienzan diciendo en el documental que la idea de fragmentar a la sociedad es precisamente porque tienes primero que dividir y como que tirar de alguna manera a la sociedad para que la puedas reconstruir Claro, con un buen fin, así lo ponen. Y que pues el resultado se fue para el otro lado y que en realidad la polarización lo que ha hecho es que perdamos completamente el diálogo como sociedad y que lo veamos todo en blanco y negro, ¿no? Eres derecha o eres izquierda, punto. ujú, Y, y, y precisamente estas ideologías no nos damos cuenta que incluso se tocan y que el diálogo es redondo y que el diálogo es necesario para llegar a acuerdos. Entonces, y también un poco lo que hablábamos sobre qué es realmente la democracia y hacia dónde ha caminado la democracia, porque pensamos que en el 2020 la democracia se trata de inclusión y de participación de todos, me refiero a quien tenga ganas de ir a votar. sí, Y cuando en realidad, y a diferencia, por ejemplo, de los pininos de la democracia, en donde solo unos cuantos votaban y elegían, yo me pregunto, ¿estamos realmente tan lejos de eso? Sí hemos evolucionado mucho en ese sentido, porque finalmente todo se fragua en pequeñas élites y que además están completamente vinculadas ahora a empresas tecnológicas que les ayudan y ellos son los que determinan hacia dónde se va cada país. En este caso específico, Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Entonces, ujú, ¿qué es la democracia? Porque en una entrevista que le hacen a esta chica que parece ser que una de las genias de la empresa, ¿cómo se ujú. llama? Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, le dicen, bueno, o sea, cuando le preguntan qué onda con todo esto, ella dice, es que, pues al final, el que vota es la persona toma la última decisión y va y mete en la urna su voto, ¿no? Y yo pienso, las decisiones no son exactamente el momento en el que las tomas. Las Ujú. decisiones tienen toda una historia detrás y tienen una historia futura. Se escucha extraño eso, No, pero no sé si es así, es ¿no? así, es así. Y tienen resultados y consecuencias. Lo que pasó con Cambridge Analytica todavía tiene consecuencias y desastrosas. Entonces, lo que yo creo es que esto que sucedió, en lugar de dejar un precedente sobre lo que no se debe de hacer, deja un precedente sobre lo que se puede hacer en el campo ilegal o en las lagunas grises, como dicen los abogados, ¿no? ¿Qué podemos hacer para seguir manipulando a la población, pero de una manera que es casi invisible? Porque la manipulación ha existido siempre con los programas sociales, por ejemplo, ¿no? Ujú. Con el proselitismo. Pero esta vez es todavía peor. La carga está y la responsabilidad está sobre el que otorga los datos, que somos nosotros mismos. Entonces, hay una línea muy delgada entre tú como empresa, Facebook o Cambridge Analytica y yo como responsable de darte mis datos, hasta dónde llegamos el uno con el otro si yo estoy firmando un acuerdo, un contrato, donde me dicen cuáles son los términos y condiciones y hasta dónde van a llegar ellos. Entonces, teniendo en cuenta esto, también es importante poner sobre la mesa cómo deberían de ser los términos y condiciones, cómo deberían de estar redactados y cómo deberían de estar presentados para que el que descarga una aplicación o toma un test, ¿no? De estos que son gratuitos y que circulan en la plataforma, como justo el que utilizaron
para el robo de datos o para la compra de datos, porque no creo que ni siquiera haya Ujú. sido un robo, ¿no? Porque ahí es donde entra Facebook a defenderse, pero Facebook fue muy responsable de eso. Y, y, y cómo es que te ponen los términos y condiciones y lo primero que haces, por lo menos yo, es lo, me voy hasta abajo y pongo acepto, sí a todo. Y entonces en este momento me convierto yo en la responsable de lo que puedan hacer estas plataformas o estas aplicaciones con mis datos, ¿no? Sí, mira, has dicho un montón de cosas que son súper importantes, interesantes. No, es que de verdad, mira, ya hablaste de Big Data, hablaste, o sea, sobre la integridad de las democracias. En este documental, de hecho, ya se avientan a llamarles cleptocracias, porque, claro, viven a partir de la venta de, de esta información, de este Big Data. Estos datos personales que son, los usan así como calcetines, ¿no? Los cambian, los echan a la ropa sucia y Les pierden en la lavadora. hacen lo que quieren con nuestros datos personales y ahí el profesor, para mí es el héroe, ¿no? De la película, este profesor que así estando en clase se empieza a hacer estas preguntas y dice, no, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias y demanda bueno, a Cambridge Analytica para que le devuelvan sus datos, no se los devuelven, pero con eso empieza todo este proceso y él dice, para mí son derechos humanos. Luego esto que sugiere sobre también la corresponsabilidad nuestra al no leer los términos de los contratos y que cada vez va siendo más recurrente, ya incluso cuando adquieres un dispositivo móvil, en ese momento ya hay un montón de aplicaciones que te vienen precargadas y que incluso si las quitas puede llegar a ser hasta un delito, ¿no? O sea, no puedes violar los candados digitales. Y esto a que te refería, psicología, además tú eres psicóloga, entonces este análisis me parece muy puntual, lo que llaman en el documental la psicografía, o Byung-Chul Han la llama psicopolítica, cómo ya no se trata simplemente de una voluntad política, ¿no? Sino de una manipulación que se hace incluso a través del neurolenguaje, ¿no? Diciéndonos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y esto que es fascinante a propósito pues, del cambio de paradigmas cuando la tecnología se mete en nuestras vidas. Y me parece que quizá la posible solución pueda ser esto que plantea Harris a propósito de la ética de las redes sociales, ¿no? Mucho mayor control que deben tener estas grandes empresas que se presentan como estados supranacionales. No hay soberanía que se les oponga. Sí, Increíble, lo dijiste tú, pero, o sea, ensayaron con naciones pequeñas, ¿no? Ahí ponen a Trinidad y Tobago, y dices, bueno, Trinidad y Tobago. Después empieza a salir la lista, Argentina, bueno, Brasil, Colombia, y yo vi, no en el documental, pero en un artículo, a México también. sí, Entonces, o sea, no se salva nadie, ni la gran potencia. Y luego que esto, bueno, puede caer en manos de quien sea, no tiene color ni ideología, ¿no? Dicen, cayó en manos de los rusos y los rusos acrecentaron este discurso de violencia, que es el tema, ¿no? El discurso de violencia, la polarización, el que nos usen para enfrentarnos entre nosotros mismos y que no podamos en principio hacer nada. Ahí estaría el tema. No podemos hacer nada. pues mira, finalmente yo creo que va aterrizando todo esto en el ámbito electoral. Y, Ujú. y bueno, qué bueno que se plantea desde la Escuela Judicial Electoral esto, porque a mí me hace pensar que la judicatura electoral en realidad, sus sentencias están completamente argumentadas con precedentes, ya, o sea, con, con, con precedentes que ya están establecidos y que muchos son de un pasado muy lejano, ¿no? Entonces, bueno, muy lejano proporcionalmente a la propia institución, por ejemplo, en México, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ahorita los jueces y las jueces deberían de estar estudiando la tecnología, deberían de estar estudiando lo que viene ya en un futuro muy, muy próximo, si no es que ya está ahorita, porque no es tan, nos estamos viendo un poco ingenuos con que solamente se esté
discutiendo la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? En redes sociales, o la censura en la beta, perdón, en la veda electoral. Entonces, como que apenas estamos en esas conversaciones cuando todo es mucho más grande que eso, ¿no? Entonces, Sí, realmente creo que la discusión no puede terminar ahí. Además, ahora, este año que nos obligó a estar en múltiples plataformas, estamos todavía compartiendo más de lo que compartíamos antes, porque antes sí, solo compartíamos el ámbito personal. Ahora estamos compartiendo el ámbito profesional y se están mezclando y entonces están teniendo aún más datos de nosotros, ¿no? De nuestro trabajo, de nuestra vocación, de nuestras ideas sobre el presente, sobre el futuro. Entonces, bueno, realmente creo que ahora van a venir muchos problemas y muchísimas cuestiones que la judicatura electoral en México, ya, o sea, sin sí, irnos, ¿no? Con el país vecino, sin irnos a otro lado, tendría que estar resolviendo con muchos estudios sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que son capaces estas plataformas de crear desde los perfiles, bueno, también es otro de los puntos. ¿Quiénes son los más vulnerables para que los manipulen? Entonces, ellos se enfocaron, en algún punto del documental dice que ellos se enfocaron en los que todavía no están convencidos los de a qué ideología pertenecen. Esos son los adolescentes, ¿no? Los que ya tienen edad de votar, los jóvenes. Y entonces ahí es donde invirtieron el dinero de las campañas políticas. Y a ellos les llegaba, o sea, el tema de los algoritmos también es algo que te vuela la cabeza, porque sí, no logras dimensionar cómo funciona. Bueno, de hecho así empieza el documental, sí. ¿Quién cree diciendo, que lo escucha su celular? ¿Quién cree que lo exacto, escucha su celular? sí, 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 el propio les hace la pregunta, ¿quién de ustedes cree que los están espiando, los están vigilando? Y todos Todos. levantan la mano. Y una chica dice, es que a mí realmente no me preocupa el tema de los anuncios porque yo nací con internet. Entonces estamos hablando ya de una generación que está completamente acostumbrada a que la realidad no sea eso que está más allá afuera, como nosotros. Que a mí me llegó internet a los 12, 13 años, ¿no? Para mi uso personal, por ejemplo. Y entonces todavía tengo este mecanismo de pensamiento de, en la vida real soy así, pero en Twitter soy de esta manera. Cuando en realidad engloba todo. La realidad es adentro y afuera. Ya no tendríamos por qué hacer esa separación, ni siquiera tendríamos por qué tener un perfil distinto. Es solamente integrar los perfiles que manejamos en las redes sociales con nuestra conducta no allá afuera, porque no es allá afuera, sino lo que nos lleva con el cuerpo a tomar ciertas decisiones, ¿no? Fíjate que Byung-Chul Han dice justo eso, dice que la nuestra es una sociedad pornográfica, a propósito de eso que dice el cuerpo, porque, o sea, ni Foucault soñó esto, dice Byung-Chul Han, ¿no? O sea, él creía que nos iban a investigar, nos iban a poner cámaras, si ya no es necesario, nosotros mismos nos exponemos, nosotros mismos decimos qué comemos, qué hacemos, cómo pensamos, y a partir de ello, como dices tú, nos segmentan. Entonces, me parece oportuno esta idea que estás proponiéndonos de historia del futuro. O sea, nos estás planteando que ahorita se está forjando un futuro que si no ponemos atención va a ser muy, muy peligroso, ¿no? En términos de la libertad, ¿no? En términos de lo que elegimos. Pues es que ya es, ¿no? Hablar del futuro es nada más asumir que ya estamos parados en él, nada más que no avanzamos tan rápido como la tecnología. Quizás nuestro cerebro no procesa todavía tan rápido como una máquina, porque no estamos, mira, a pesar de que recibimos tanta información todo el tiempo y tenemos acceso a cualquier cosa con un clic, ¿no? No logramos contextualizar todo lo que está pasando porque es demasiada información. Entonces, el ser ignorantes de todo lo que está sucediendo nos hace más vulnerables. Está también esta parte del documental donde dice, es que me parece que es el mismo profesor, ¿no? O, o uno de los que están en la empresa, que dice, es que
yo soy justo el tipo de papá horroroso que va a Ah, estar sí, diciéndole a sí, sus hijos que lean cada aplicación, porque yo sé a lo que, al peligro que van a estar sometidos por cada cosa que instalan en sus teléfonos, por ejemplo. Y, y es que son muchas las necesidades que se van alimentando cuando tú abres una red social. En principio es el hecho de ser visto, de ser reconocido, de que te aplaudan, de que te digan que lo que hiciste está bien, o un poco de proyección sobre la vida que quisieras tener y que no puedes tener del todo. Entonces, eso hace que constantemente estemos ahí porque nos rodeamos, que ahí entra lo de la burbuja de información, ¿no? O sea, nos rodeamos de la gente que va a constatar o que va a confirmar lo que ya creemos, porque no ujú, nos conviene que sea de otra manera. Es como una charla en una mesa y que te van a caer mejor los que le van a tu equipo de fútbol, ¿no? Entonces, eso lo sabe el algoritmo. Y entonces te va a poner y te va a rodear de personas que piensan más o menos como igual tú. que tú. Y eso hace que cualquier cosa que tú opines sobre el tema sea aplaudida. Entonces ahí se alimenta una necesidad de reconocimiento. Eso quiere decir que cuando se alimentan estas necesidades, no hay ningún estímulo negativo que te haga pensar que te tienes que ir de ahí. Al contrario, quieres permanecer ahí, en donde tienes todo esto. Entonces, eso no se va a acabar. Y yo desde que iniciaron las redes sociales, sé que no hay retorno, ya no va a existir una vida sin redes sociales, Ujú. porque bajan unas, suben otras y siempre va a haber una forma de mantenernos conectados porque esa es otra necesidad. Y aunque no se está cumpliendo del todo el objetivo, pues por ejemplo, este año, si no hubiera sido por ese medio, ¿cómo le hubiéramos hecho para saber de la gente que nos interesa, no? Entonces, son estas dos cosas de las redes sociales que por una parte sí se logra el principal objetivo de su creación, y por otra es inevitable que nos estemos enfrentando ante el uso de datos que mencionaban también que es ya el valor de los datos sobrepasa por mucho al valor del petróleo, por ejemplo, ¿no? Bueno, que ahora el petróleo va, creo que, en caída libre y los datos. Y es increíble que algo invisible valga tanto, ¿no? Sí, no, y tan vale tanto que CSL, que es transnacional que opera con el ejército y que entrena a los militares de Inglaterra y Estados Unidos, se involucró en esto de los datos, ahí lo dice el documental, ¿no? Y efectivamente es, como dices tú, es de nuestros tiempos. Fíjate que yo creo que habría que sumar, y tú me lo dijiste también, en esta discusión, el dilema de las redes sociales, que es el otro documental de Netflix que no le vamos a entrar, pero digo, tiene exactamente los mismos temas y está planteado. Por ahí vi que tienen también una película que se llama Hacker, está El Círculo, con Tom Hanks, que también trata el tema. Y luego, bueno, me di a la tarea de ver qué había sucedido en esta última elección de los Estados Unidos. Porque claro, era curioso que, que pues hubiera operado esta institución de Cambridge Analytica, se hubiera muerto y ahora qué había sucedido. Bueno, por la misma gente que estuvo involucrada, Trump la contrató. Ahora al parecer no le resultó y sí, Twitter y Facebook estuvieron revisando los contenidos, trataron de respetar esta veda electoral. Para muchos expertos y expertas esto no fue suficiente, sin embargo, generó al parecer una elección un poco más equitativa, pero como bien dices, ya, o sea, ya va a ser en cada elección el tema de siempre, ¿no? O sea, las redes sociales y este modelo de comunicación política, como lo llaman. Y va, Perdón que te interrumpa, no, no, pero no, está bien. la verdad es que eventualmente las campañas políticas se van a mudar a lo digital por completo, porque hacer campaña ya en el mundo físico, Sí, no es para muy. empezar, es generar basura, ¿no? O sea, los recursos que ya no vale la pena
todos los recursos que se generan, el costo que tiene para el ambiente es increíble. Entonces, además, con lo digital puedes llegar a Sí, muchísima gente. Entonces, yo creo que en muy poco tiempo las campañas van a ser así. Y también yo quería como estos personajes que salen aquí y que también salen en el documental que mencionaba sobre las redes sociales, eh, como que intentan hacer una reivindicación. Es tanta la culpa que sienten de que su trabajo sí, haya contribuido al desastre que no tiene marcha atrás porque ya pasó lo del Brexit, ya ganó Trump, ya perdió Trump. O sea, ya sí, es, no, pero a ver, sigue Bolsonaro, o ah, sea, o sea, a eso voy, o sea, ya el daño está hecho. sí, Por más que ellos quieran reivindicarse, es muy complicado. Qué bueno que hayan tomado una postura, o sea, antes de que se murieran ellos, por ellos mismos, porque socialmente ni siquiera creo que lo que pudieran hacer pudiera compensar lo que ya se hizo. Y además se hizo en un tono bastante irreverente sí, porque no les importó lo que iba a suceder. O sea, ¿cómo es que en ese momento, siendo personas tan inteligentes y conociendo todos los alcances del uso de datos, en ese instante que lo llevaron a cabo, no se plantearon esto? ¿Por qué? ¿Y por qué ya que sucedió, son personajes que vienen como en una lucha precisamente para que los derechos digitales, por sí, decirlo sí, por sí, sí, decirlo de sí, alguna es manera, cierto, los datos, sean derechos humanos? Entonces, que me parecería que sí, y ahí también entraría, por ejemplo, lo del derecho al olvido y todas esas cosas sí, que ya hemos platicado tú y yo con un café de por medio y que ahorita, híjole, se extraña muchísimo tener eso, sí, ¿no? Porque el mundo virtual no suple toda la conexión que puede tener persona a persona, y creo que esa es una ventaja, no, esa es una ventaja para estas empresas, que que el personaje que puedes ser tú en el mundo virtual quizás sea mucho más vulnerable y está más abierto a recibir información que la persona que eres. Es muy difícil que alguien venga a tocarte, a menos que sean los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero es muy difícil que alguien venga y te diga, oye, cree en esto, estas son las propuestas, y que tú estés dispuesto a escucharlo. Entonces, a veces estamos más dispuestos a hacer clic y leer un artículo, y esos artículos que se nos presentan están dentro de nuestra burbuja de información, ¿no? mm. Sí, es verdad, esa es la famosa segmentación y obviamente, bueno, pues la compramos absolutamente, o sea, nos metemos en esa burbuja porque como dices tú, pues el ser humano necesita de este reconocimiento, ¿no? Y entonces, aún sentirte mercancía, es feo decirlo, pero o sea, mucha gente le funciona y le sirve, ¿no? Entonces, este tema de la dignidad y de los derechos humanos tiene sentido ahí, ¿no? Cuando hay un sistema que impide que otros te cosifiquen, ¿no? Que otros no respeten esa dignidad. Y me parece que efectivamente el tema de los derechos digitales y de los derechos políticos electorales digitales será lo que tendremos en el futuro que estar investigando constantemente, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? No sé, pero últimamente siento que todas las plataformas de redes sociales se están convirtiendo en lo mismo. O sea, como en esta co la parte en la que puedes ir alimentando con contenidos escritos, pero también ya está la parte de las historias en donde te estás grabando tú haciendo cualquier cosa. TikTok, Exactamente, pero ya está también en Facebook, está en Instagram, está en Twitter. eh, entonces, ya no solo son los datos escritos que proporcionamos, sino ya son fragmentos de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se puede usar eso? Y cómo se puede usar eso en nuestra contra, porque lo vemos muy seguido con los linchamientos virtuales, ¿no? Cómo descontextualizamos comentarios, frases, opiniones, gestos.
todo, nada más hace falta, por ejemplo, un cachito de video que te muestre a alguien que no estaba en sus 5 minutos para que ese alguien se vuelva blanco Sí, pues, de toda la ira social que está acumulada a veces en las redes sociales. Y también, eh, yo, yo, yo tengo así como muy, como objetivo personal, nunca enfocarme solamente en lo negativo de algo, ¿no? O sea, no me funciona para nada, sobre todo porque soy parte de eso. O sea, soy sí, parte de las redes sociales, estoy ahí dada de alta. Yo cuando terminé de ver el documental, lo primero que pensé es, qué bueno que cerré Facebook hace 10 años, te lo sí, juro. sí, sí. Nunca me funcionó del todo, pero qué bueno, por lo menos no ser parte de Cambridge Analytica. Pero, o sea, el asunto es que sí hay partes muy positivas de las redes, incluso como esto de poder hacer las campañas electorales solamente en la virtualidad y dejar de generar basura, o compartir y conectarte con personas que sería imposible conectarte de otra manera. Pero no sé, y quizás sí esta parte de la manipulación pueda devorarse todo lo demás, que es un poco más ingenuo, ¿no? Entonces, pues yo pensaría, yo me quedé en que Facebook iba a instalar su propia corte. Esa fue como la última noticia, ya no me puse al tanto de si la instaló o no la instaló, cómo se iba a manejar, cómo iban a dictaminar lo que estaba sucediendo allá. ¿Cómo es que Mark Zuckerberg sigue al frente y sin ninguna Sí, consecuencia después de que él tiene muchísima responsabilidad en lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó con Rusia y lo que pasó con el Brexit? O sea, ¿cómo es que después de hacerle tanto daño a la sigue política ahí. mundial, siga ahí y siga con su plataforma, que además es la principal plataforma empresarial y de publicidad? Ahora, yo quisiera preguntarte, si tú tuvieras que pagar una cuota anual para usar Facebook o para usar Twitter, ¿lo harías? Pues es que hoy todo el mundo está ahí. Entonces el tema es que si tú quieres, pues de alguna forma potenciar el proyecto, lo que tienes, bueno, la propia Escuela Judicial Electoral está en Facebook, ¿no? Está en Twitter. Y es muy difícil no jugar con esos factores, aún a sabiendas que mucha de esa información pues se va a otro país, se va a otras manos y que pueden, como dices tú, manipularnos a través de ella, ¿no? Pero creo que más bien ese es el camino, o sea, ponernos las pilas para tratar como sociedad de exigirle a estas empresas mucha más responsabilidad respecto de sus contenidos, ¿no? Porque además ahora Facebook controla WhatsApp y WhatsApp fue fundamental en Brasil y TikTok, que es una aplicación asiática, creo, jugó un papel importante en las últimas elecciones, como estás diciendo. Entonces, esto no va a acabar y como dices tú, vendrán otras. Pero, ¿de qué manera se exige algo así? De verdad, o sea, porque yo veo la política que asumió Twitter con esta campaña de reelección de Donald Trump y que ponían ahí que el tweet y que había que verificarlo y que la información no iba de acuerdo a los Sí, el resultados. fake news. Ajá. Pero ahí estaba el tweet, ahí estaba el contenido, ahí estaba habilitada su cuenta, en ningún momento la Sí, suspendieron como pueden hacer con otras. Entonces, ¿cómo o de quién es responsabilidad o cuál sería la autoridad o el medio a seguir para poder exigir que se respeten nuestros datos? Que bueno, a ver, qué bueno que tenemos instituciones como el INAI en México, ¿no? Ahora le tengo muchísimo más sentido, pero ¿cómo se le hace para regular o para pedir un real respeto de lo que se está compartiendo desde una cuenta para que no sea utilizado en nuestra contra? Porque uno puede pensar que es un acto individual, pero al final termina impactando en una decisión colectiva que afecta el rumbo de un país o del mundo, ¿no? pues yo soy utópico, pero creo que es estos dos grandes conceptos que llaman sociedad civil y sociedad del conocimiento. O sea, en la medida en que
que somos más los que exigimos, pues en algún momento, si somos muchísimos, podemos hasta exigir que se cierre alguna de estas redes sociales o al menos se detenga, ¿no? Y solo es el único camino, porque de otro modo, pues sí, uno solo no puede hacer mucho contra estas grandes transnacionales. No, definitivamente una sociedad pasiva no puede ser jamás más fuerte que una empresa, aunque la empresa tenga 20 personas, pero que esté utilizando toda la tecnología a su favor, ¿no? Y como te decía al inicio, pues esto nada más nos deja, no sé cómo andamos de tiempo, amigo, pero yo ya estoy llegando. Pues, sí, ya ahora sí que unos minutitos y cerramos. Yo ya estoy concluyendo aquí. No, pero el asunto es sí ponernos a pensar un poquito más, eh, por lo menos el equiparable a lo que al tiempo que pasamos en estas redes sociales, como, ¿qué es realmente la democracia? Como, ¿qué papel jugamos en la democracia? ¿Hasta dónde realmente estamos decidiendo nosotros? ¿Y hasta dónde una manipulación nos convierte en alguien más? ¿O seguimos siendo nosotros, pero con un cambio completo de ideología o de razonamiento? Esto, si no lo pensamos, es imposible detenerlo, ¿no? O sea, es imposible seguir siendo manipulados si por lo menos no lo ponemos sobre la mesa. ¿Para qué sirven los datos? ¿Qué son los datos? ¿Qué datos estoy dando? ¿Y para qué sirve la democracia? ¿Cuál es mi sistema democrático? ¿Cómo funciona? ¿Y qué puedo hacer yo para seguir construyendo una democracia que decíamos es algo que está vivo, ¿no? Es algo que, como las redes sociales, se va construyendo conforme a las necesidades de quien pertenece a ella o de quien las usa. Entonces, pues si podemos irlo pensando y si en algún momento hacemos nuestra tarea y lo podemos como ir aterrizando un poco mejor, pues ya tendremos un segundo episodio del programa, ¿no? Me parece muy bien. Me llevo estas preguntas que responderemos en redes sociales, ambos. Daremos nuestros datos ahí. ahí, ahí los esperamos para que podamos dar rienda suelta a estas reflexiones que nos propone Bárbara. Con esto me parece cerramos. Efectivamente, qué interesante este asunto del cambio de conductual, ¿no? Que es el rubro en el que estas empresas se ubicaban. Y efectivamente, para hacer una segunda versión. Pues muchas gracias, Bárbara. No, hombre, gracias a ti, estuvo padrísimo. Sí, me encantó. Pues entonces ya quedas emplazada para la segunda edición de Democracia en Pantalla y redes sociales. Podemos platicar sobre el otro documental, quizá, ¿no? Dilema de las redes Sí, sociales. claro que sí. Muy bien, bueno, pues nos despedimos. Les recordamos que todos los viernes a las 17:30 horas estamos subiendo siempre nuevo contenido de Democracia en Pantalla. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Democratiza lo que miras. Dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima. Síguenos en redes sociales. Síganos en redes sociales.